Buenos días, chicos, todo en Cristo. Hoy vamos a pedirle al Señor porque nos mantiene sanos y también para pedirle por todas aquellas personas que están enfermas en el mundo. Bien, hoy vamos a tener la clase, la literatura española, pero no sin antes recordar que anteriormente, la clase pasada, ya habíamos hecho la literatura española medieval, donde ahí habíamos visto la época de los orígenes, o sea, el famoso poema del Mío Cid, y también nos hablaba también ahí que el castellano, cómo se inicia y cómo es que España se libera de todo aquellos que invadieron y a través de una guerra, a través de unas batallas, se libera, y es así donde vamos a conocer y España va a consolidar el castellano, el idioma castellano. Bien, hoy vamos a ver la literatura española. Dentro de la literatura española está la Edad de Oro. Hoy vamos a ver la Edad de Oro. La Edad de Oro se inicia o comprende en el siglo XVI, que es el Renacimiento, y el siglo XVII, que es el Barroco. Esta Edad de Oro se llama así porque por el cual aparecen grandes literatos de la literatura española, en los cuales alcanza su mayor esplendor o su máximo desarrollo, donde aparecen diferentes autores, ya sea del género narrativo, del lírico o del dramático. Se va a iniciar con la redacción de las obras de Garcilaso de la Vega. Pero en tanto, la Edad de Oro alcanza su máximo desarrollo, como ya dijimos. También se va a iniciar con las obras de Garcilaso de la Vega hasta la muerte de Calderón de la Barca. Recuerden que Garcilaso de la Vega es el iniciador de la Edad de Oro. Luego va a terminar con Pedro Calderón de la Barca. ¿Sí? Seguimos. Características de la Edad de Oro. Características de la Edad de Oro. Influencia excesiva de la Iglesia, dice. Afirmación del individualismo humano. Gran auge de la política técnico, literario y religioso. También escribe la primera gramática castellana por don Antonio Nebrija, y también divulgación e identificación de las doctrinas humanísticas, ¿no? Luego pasamos a los representantes. Dentro de los representantes está dentro del género lírico. Tenemos a Garcilaso de la Vega, ¿no? Llamado también el príncipe de los poetas. Está Fray Luis de Legón, está Luis de Góngora y Argote. Dentro del género narrativo tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, a Lope de Vega, Luis de Góngora y Argote. Y dentro del género o del teatro tenemos a Lope de Vega, Tirso de la Molina y Pedro Calderón de la Barca. Son estos famosos escritores, poetas, teatreros que alcanzaron su mayor esplendor en la Edad de Oro. Pasamos a los representantes. Dentro de los representantes, ya habíamos dicho, todos estos autores. Pasamos a la lírica en la Edad de Oro. Como habíamos explicado, la Edad de Oro tiene el género lírico, el género narrativo y el género o el teatro. Dentro de la lírica en la Edad de Oro se inicia, dice, con Juan Boscán.
Pero ¿quién era este Juan Boscán? Es el que va a enseñar a Garcilaso de la Vega. ¿Qué le va a enseñar? Todo con respecto a la poesía, puesto que Juan Boscán es el personaje que va a copiar de la literatura italiana, ¿ya? Va a aparecer en la primera mitad del siglo XVI, época de su gran esplendor. Ahí vamos a tener a tres poetas, o sea, el trío, que es Garcilaso de la Vega, ¿no? Con Salicio y Nemeroso, que es una obra, Fray Luis de León, Oda a la vida retirada, y Luis de Góngora y Argote con sus famosos sonetos. Dentro de la literatura, de la lírica, van a aparecer las escuelas o las famosas tendencias. Aparecen dos tendencias, dice. Pero antes de esto, que aparecen dos tendencias, va a aparecer en la primera mitad del siglo XVI. Como se dijo, la época del esplendor. ¿De quiénes? Del trío de excelsos poetas, que ya antes había mencionado. Aquí vamos a ver entonces escuela italiana. Aparecen dos tendencias, que es la escuela italiana. De la escuela italiana aparece escuela sanmaltina y escuela sevillana. La escuela sanmaltina, que está liderado por Fray Luis de León, y escuela sevillana, que está liderada por Fernando de Herrera, cuya obra es Canción por la Victoria de Lepanto, ¿sí? Luego tenemos las características. Dentro de las características era que tenía mayor elegancia, las riquezas, matices, delicadezas, ¿no? Delicadeza en cuanto a la expresión literaria. También utilizaron nuevas formas de estrofas como el soneto, el terceto, el endecasílabo y los versos sueltos, o versos blancos, como le llamamos, ¿sí? También quería recalcar aquí, dentro de la escuela sanmaltina, que se ocupaba, dice, del fondo y la forma, ¿no? Y su máximo exponente, Fray Luis de León, ¿sí? Pasamos al siguiente. Que ya hemos visto el lírico, ahora vayamos al teatro en la Edad de Oro. El teatro en la Edad de Oro. Dentro del teatro de la Edad de Oro tenemos, va a empezar, o sus inicios, en el siglo XII, ¿no? ¿Y dónde se daba este teatro en la Edad de Oro? Se daba, dice, en las calles. También se daba en los corrales, famosos llamados comedias autosacramentales. ¿Pero por qué autosacramentales? Porque estaba ligado a la iglesia. Dentro de los inicios va a tener unas características la Edad de Oro. Dentro de las características tenemos el popular y el filosófico reflexivo. Dentro del popular está el prelopesco y el lopesco. El prelopesco es antes de Lope de Vega, se está refiriendo a López de Vega, ¿no? Entonces, en el prelopesco aparecen otros autores que se va a iniciar en el siglo XII. Luego, pero también va a estar influenciada, dice, por el teatro renacentista italiano. Recuerden que de ahí viene, por
Juan Boscán, ¿no? Le gustaba también temas nacionales, hacían teatro para el pueblo, y dentro de ello, del prelopesco, está uno de los representantes, Juan de la Cima, está Juan de la Cueva y también Lope de Rueda. Dentro de lo popular también encontramos el opesco. El opesco ya ustedes saben que es a López de Vega, ¿no? Se inicia en el siglo XVI, ¿no? ¿A qué se va a dedicar el opesco? Aparece en el siglo XVI, va a tener arte nueva, o sea, arte nueva de hacer comedias. También va a introducir la exposición, el nudo y el desenlace, que se refiere dentro del cuento o a la obra en sí. También dice que lo llamaban a Lope de Vega, a Félix Lope de Vega, le llamaban el Fénix de los ingenios, o también el monstruo de la naturaleza, ¿no? Imagínense, gran poeta teatrero. También tenemos de Lope de Vega, pues más adelante veremos su obra. Dentro de la Edad de Oro estaba el filosófico reflexivo, que se trataba de Pedro Calderón de la Barca. Aquí va a aparecer en el siglo XVI, ¿no? También va a seguir la misma línea de López de Vega, pero con más, sus poemas van a ser más reflexivos, por eso dice filosófico, ¿no? Aquí va a destacar grandemente los autos sacramentales, ligados netamente a la iglesia, donde hacían sus obras, sus teatros dentro de corrales. ¿Y qué eran los corrales? Eran nada menos que un local donde nosotros tenemos un corral, ¿no? Luego vamos a tener también el lenguaje culterano, va a tener el lenguaje culterano, ¿no? Y uno de ellos es pues Pedro Calderón de la Barca. Luego pasamos a la novela en la Edad de Oro. Dentro de la novela de la Edad de Oro destacan, ¿no? Cuando en sus inicios, en el siglo XI, dice que aquí destaca la novela picaresca y la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, que ya ustedes saben, Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y va a alcanzar grandemente mayor difusión y popularidad. La novela picaresca. Dentro de la novela picaresca es español, de origen español. En la novela picaresca yo había pedido anteriormente también para que lean la obra Lazarillo de Tormes, que es anónima, ¿no? Entonces, la novela picaresca, aquí va a resaltar bastante la obra de Lazarillo de Tormes. La novela picaresca es de origen español, donde hace la crítica social y eclesiástica, ¿no? ¿A quién está haciendo esta crítica? A la iglesia. Luego también la autobiografía de un pícaro, que vamos a ver en Lazarillo de Tormes, que está publicada en 1554. Lazarillo de Tormes es una obra anónima que tiene 7 tratados, de los cuales el primer autor, el primer personaje, es el que va a sufrir las consecuencias que la madre
lo deja a merced de un amo. Y así empieza esta obra. Luego pasamos a la novela de caballería. ¿De qué trataba la novela de caballería? De origen francés, revalora los ideales de la caballería, héroe, caballero idealizado, eso lo vamos a ver en Don Quijote de la Mancha, ¿no? O también en la obra El Amadeus de Gula. Y por último vemos la novela pastoril. En la novela pastoril, su mismo nombre lo indica, ¿no? Campo, pastor idealizado. Es de origen italiano. Ingresa el Bucalí. Luego vamos a analizar lo que es la literatura, la novela picaresca, que es Lazarillo de Tormes. Como ya les dije, Lazarillo de Tormes es una obra anónima, ¿ya?, que consta de 7 tratados, y estos tratados, cada tratado tiene un amo que tiene que cuidar o mantener a Lazarillo de Tormes, que es un ciego, un clérigo, un escudero, un buldero, un maestro, un capellán, un alguacil y un arcipreste, del cual él va a pasar de amo en amo. Pero el primer amo, que el ciego, es el que le va a enseñar todas las artimañas que puede aprender un hombre. Pero también es maltratado. Y él no va a soportar eso y se va a escapar y se va a ir con otro amo, que es el clérigo. Y así sucesivamente va a pasar de amo en amo, ¿no? Para al final terminar a él le habían enseñado todas las artimañas, como le dije: el robo, la mentira, el engaño, la estafa. Pero él tuvo que aprender para sobrevivir, pero más no lo hizo porque quiso. Cuando termina la obra, él termina muy bien. Nunca digamos que él se convirtió en un hombre malo, sino al contrario, en un hombre bueno. A pesar que el destino le jugaba una mala pasada porque se llegó a casar, pero su esposa lo engañó. Y entonces él tiene que vender agua, porque así aprende a hacer tantas cosas, pero para sobrevivir. Al final tiene una bonito mensaje que va a terminar en que nos va a enseñar a que, a pesar que el destino nos ha jugado una mala pasada, nosotros nos hemos levantado. O él, mejor dicho, ha superado todo lo que ha pasado. Bien. Y dentro también quería agregar algo sobre la novela de caballería, que es Don Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. ¿De qué trata esta obra? Es en dos partes. Luego va a tener como personaje principal al que le dicen Don Quijote, que va a ser el loco, como le llaman, ¿ya? Y
de tanto leer, la obra trata en sí de que de tanto leer él se va a volver loco, de tanto leer. Pero al final nos va a dar un bonito mensaje, que recobra la memoria, él se vuelve loco de tanto leer, ¿no? Pero dentro de su locura él iba de pueblo en pueblo o de lugar en lugar salvando, dice, a las personas, al mundo entero. Y le acompañaba ¿quién? Sancho Panza, ¿no? Uno era idealista y el otro era realista. Saque sus conclusiones, quién es realista y quién es idealista, ¿no? Pero al final él va a recobrar va a recobrar sus 5 sentidos y va a estar, pues él sano y va a dejar ya prácticamente toda su herencia. Él había comprado libros y de tanto leer libros se había vuelto loco, ¿no? Entonces, al final él va a recobrar el sentido, como se dice, ¿no? Y va a morir en paz, se va a hacer perdonar por todas aquellas personas que él había, en su afán de vender, los había dejado en la calle. Entonces los perdona y él queda en paz. Ahí termina. Pero también quería agregar, vamos a hablar un poquito de la obra de La vida es sueño. La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? O mejor hablamos, La vida es sueño, sí, Pedro Calderón de la Barca. Este Pedro Calderón de la Barca, acá en el teatro, él destacó mucho en el teatro, como ya le dije. Es el mejor drama filosófico de Calderón. La vida es sueño trata de un rey que tiene un hijo, pero a raíz de un oráculo que le dice que su hijo lo va a matar y que va a hacer mucho daño a su reino, pues el rey se asusta mucho, se sorprende mucho y llega a encerrar al hijo, a Segismundo. Lo encierra en una mazmorra y así va pasando los días, los meses, ¿no? Hasta que una gitana va a escucharle sus lamentos de él, de Segismundo. Y también ella es la que va a dar parte a todo el pueblo y el pueblo se va a enterar. Y antes que el pueblo vaya a reclamar al rey, pues el rey suelta al hijo, ¿no? Pero cuando el hijo regresa, se asusta mucho porque piensa que es un sueño lo que está viviendo. Primero estaba en una mazmorra, ahora ya está convertido en un hombre, es decir, bien cambiado, bien vestido y tratado, bien tratado. Y entonces como ve todas esas cosas, él piensa que es un sueño. A raíz de eso que viene el padre para que se presente, para abrazar al hijo, él se asusta y ataca a uno de ellos, que es un soldado. Este soldado cae al suelo y el padre se asusta, piensa que lo va a matar y nuevamente lo hacen dormir y lo llevan a la mazmorra. Dentro de la mazmorra, él despierta y piensa que también es un sueño, ¿no? Por eso dice, la vida es un sueño. Luego pasan los días, ya la gente mayormente enterada de todo esto ya va a reclamar al padre, que el padre estaba muy enfermo. A raíz de eso, él suelta al hijo nuevamente
pero esta vez ya no pasa lo que había pasado anteriormente. Se porta muy bien y en lugar que el hijo maltrate al padre, le perdona todo lo que le había hecho el padre. Perdona al padre, se abraza y ahí termina. ¿Sí? También, entonces chicos, tenemos mucho de qué hablar. Este tema es muy amplio. Tenemos para hablar muchas cosas. Nos vamos a quedar ahí, chicos. Hasta luego, cuídense, que tengan buen día.